sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Que el Señor te bendiga en esta hora. Bueno, sé bienvenido a este pequeño canal llamado Buscando la Verdad en las Sagradas Escrituras. Espero que te encuentres bien. Y bueno, el día de hoy, como puedes ver en el título, vamos a estar viendo algo muy diferente que en los otros 3 videos anteriores, ¿no? 4. No estamos viendo nada, absolutamente nada de las doctrinas de la gracia en este momento. No estamos viendo tampoco nada de otras denominaciones, no. El día de hoy vamos a ver lo que es la Biblia. Vamos a estar meditando en el Salmo número 51, versículos en el Salmo número 51 del versículo 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Doy lectura en lo que es la versión Reina Valera contemporánea y dice de la siguiente manera: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra mis rebeliones. Amén. Bueno, pues esta cita que acabamos de leer tiene que ver, la vamos a relacionar a cuando un cristiano, cuando un creyente, un siervo de Dios, etc., ya está en lo que es, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, pero peca. Y claro, no es contra alguien en específico, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Creo que es más, en muchas iglesias se acostumbra a la famosa disciplina, y no estoy peleado con ello, al contrario, siento que es bueno, pero ¿cuántos no hemos pecado también, no? ¿Quién no ha pecado? Todos. Ok, hasta ahí. Todos los que estén viendo este video, todos los que son cristianos, yo que soy cristiano también, reconozco que he pecado y reconocemos que hemos pecado delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? ¿O qué pasa si llegamos a pecar y estamos cerca de Dios? Es decir, cuando estamos en la presencia del Señor, por algún momento de debilidad, etcétera, pecamos, fallamos, etcétera, ¿no? Bien, ese texto se conecta, fue escrito por el rey David, es un salmo de David, y se conecta ese texto con lo sucedido en 2 de Samuel, capítulo 2, el capítulo 12, perdón, cuando el profeta Natán fue a ver a David acerca de su delito que él había hecho de prácticamente pues haber matado, propiciado la muerte de Urías con tal de quedarse con su esposa, etc., ¿no? Para no leer esa cita porque quiero que esto sea una reflexión muy breve. En ese mismo capítulo, repito, 2 de Samuel capítulo 12, pueden ver cómo incluso el profeta Natán le pone una ilustración de una corderita, etcétera y demás, ¿no? Que el rey, un hombre rico teniendo mucho, no hizo caso o no apreciaba lo que tenía,
Sin embargo, cuando había un pobre que tenía una corderita, que la cuidaba mucho, que la amaba, etcétera, le quitó su corderita, ¿no? Y bueno, David incluso llega a la conclusión de que este hombre, en esta ilustración, que el hombre rico era digno de muerte y que él debía reponer incluso 4 veces lo tanto, ¿no? Que le había quitado. Pero bueno, Natán le dice que ese hombre era él y que el Señor ciertamente estaba enojado, estaba en contra de la actitud, en contra de las acciones que había hecho David, porque él dándole todo, ¿no? Librándolo de la mano de Saúl, dándole incluso a las mujeres de sus enemigos, etcétera, él buscó lo ajeno, buscó donde no era, buscó en contra de la voluntad de Dios. Y para eso falló. ¿Qué hizo? Vino la consecuencia y demás. Bueno, hasta ahí. Ahora aquí vemos cuál es el resultado, cuál fue la súplica, de, el ruego de David. En este capítulo, un segundo, sí, en este capítulo, bueno, podemos dividir, en esta cita, perdón, que estamos leyendo, podríamos dividirlo en 3 partes. Primero es lo que es la súplica por el perdón. Dice David: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Vemos ese ruego de David hacia el Señor, hacia Dios, para que le perdone sus pecados. Por su gran misericordia, ten misericordia de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Y es que muchas veces, bueno, hasta aquí llega la cita, pero muchas veces nosotros también llegamos a pecar. Y pecamos y sabemos que estamos pecando. Sabemos que estamos haciendo mal. Nos entenebrecemos nuestro entendimiento. Y nos cegamos. Y no seguimos adelante. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tomamos decisiones que tienen como consecuencias casos bastante desgarradores para nuestra vida. Tienen casos tan graves, tienen consecuencias tan graves que incluso tal vez nos sigan marcando. O tal vez ni eso, simplemente la culpa que tenemos, como ya tenemos conocimiento de Dios, es tan grande que no nos deja descansar, es tan grande que nos hace evidente nuestro pecado. Y sí, tal vez ya pedimos perdón al Señor, pero nos seguimos sintiendo culpables. No creo, en lo personal, no creo que esta sea la primera súplica o el primer momento en el cual David se sintió mal delante del Señor, pero es la oración que registra la Biblia, ¿no? Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Algo muy importante, aquí dice, borra mis rebeliones, es decir, no solamente borra mi pecado, el pecado podríamos decir que es la consecuencia, no podríamos decir que el pecado es sí la mancha y demás, pero la rebelión es el acto, ¿no? Borra mis rebeliones, o por lo menos incluso es del pensamiento, pero esa es la rebelión, ir en contra. El pecado es el resultado de ir en contra, pero aquí David no solamente está pidiendo borra mis pecados, sino es borra mis rebeliones, que ya no me rebele más, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos, yo soy consciente de mi pecado. Yo soy consciente de lo que he hecho mal, yo soy consciente de lo que he estado haciendo o de lo que hice en algún momento está mal delante de ti, Dios. Y muchas veces nosotros deberíamos de pedir así, o incluso pedimos así, y no está mal, está excelente, porque no solamente es perdóname Dios, perdona mi culpa, no, es perdona, borra mis rebeliones, que ya no me rebele yo. Dice el versículo 3, el versículo 4, contra ti. Bueno, de hecho, desde el versículo 3 hasta el versículo 4 vemos esta declaración de David, donde él reconoce su pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Y continúa, contra ti, y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Y aquí me quiero detener porque muchas veces nosotros sabemos que hemos hecho mal delante de Dios y hemos pecado, y sí, incluso tal vez ya pecamos y ya lo hicimos. Y entonces decimos, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Ante tus propios ojos he sido rebelde, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Y eso justifica plenamente tu sentencia. Muchas veces nuestras rebeliones, nuestro pecado, justifican y valida el juicio de Dios o la disciplina de Dios en nuestras vidas. Pero claro que lo valida, pero claro que es justo y claro que somos responsables.
y demuestra que tu juicio es impecable. Ciertamente muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, podremos llegar a pensar, sí, no, Dios no tiene juicio para nosotros, Dios nos castiga. Dios simplemente nos hace sentir tristes en nuestros corazones para que nos acordemos de Él porque hemos sido transformados. No. Si nosotros tenemos acciones, si nosotros cometemos, acciones que van en contra de la voluntad de Dios, obviamente que el Señor va a tomar, digamos, cartas en el asunto, nos va a disciplinar como el Padre amoroso que es hasta que entendamos, o incluso nos va a humillar como siervos, como sirvientes, como personas que Él ha llamado, pero desobedientes, nos va a humillar hasta que reconozcamos nuestra bajeza. Y ciertamente tal vez ya nos encontremos en esa situación, tal vez ya estuvimos en esa situación en la cual el Señor nos humilló, en la cual el Señor nos hizo ver lo más bajo, nos hizo sentir peor, cuando sentimos que no teníamos nada, cuando nos sentimos destrozados en todo momento. Ciertamente, ya lo hemos visto. Puede. O tal vez incluso lo estamos viendo. O incluso estamos a punto de cometer acciones que si reflexionamos un poco y no pensamos solamente con los ojos del deseo, con el deseo, con la codicia, etcétera, entonces realmente nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Que estamos haciendo lo terrible delante del Señor. Y que esto nos va a llevar a consecuencias catastróficas. El problema es que nunca lo planeamos. Nunca nosotros planeamos estar mal. Nosotros nunca planeamos lo malo. Simplemente vemos lo malo ya hasta que sucedió. Vemos las cosas ya hasta cuando no las controlamos. Y ahí es cuando recapacitamos, pero muchas veces ya es tarde. David, cuando pasó esto, ya era tarde, ya no podía revivir a Urias. Ya no podía regresarle tal vez a Betsabé. No, él ya había pecado, él ya había cometido lo que es esta acción. Ya había tal cual lo que, pues sí, había cometido asesinato, ¿no? Había derramado sangre, había propiciado el derramamiento de sangre. Y lo dice en esa cita más adelante, ¿no? Pero bueno, ya estamos en esa situación. Ya estuvimos en esa situación. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que toca ahora? Lo que toca ahora es buscar la redención. Es no solamente buscar el perdón de nuestros pecados, sino que se borren nuestras rebeliones, que seamos transformados en el Señor. A veces no queremos porque ya nos acostumbramos, ya no creemos tal vez en el amor de Dios. O no es que no creamos, sino que sintamos que no lo merecemos. Pero ciertamente el Señor es grande y rico en misericordia y nos perdona de nuestros pecados. ¿Cuál fue el clamor de David? Dice el versículo 5, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Aquí David está reconociendo su naturaleza. Él dice, yo soy pecador. Y ciertamente nosotros no somos pecadores porque cometamos pecado. No, cometemos pecado porque somos pecadores. En maldad fuimos concebidos. Tenemos una naturaleza caída, depravada, hacemos lo malo. No podemos esperar nosotros hacer lo bueno. Ni siquiera depende de un discipulado, de una enseñanza. No, nosotros siempre hacemos el mal. El mal no puede enseñar a hacer el bien. Siempre hacemos el mal. Y si pasan estas cosas no es por culpa de nadie. No. Es por culpa de que nosotros no estuvimos cerca de Dios. Teniéndolo cerca, teniéndolo enfrente, nos desviamos. ¿Y qué pasa? El Señor nos disciplina. Dice el versículo 6, mírame. Tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Aquí David se refiere a la oración. Pero también no solamente pide Dios, hazme orar, no. Haz que en lo secreto, en lo oculto, cuando yo esté contigo en esa comunión, yo entienda tu sabiduría. Pero para eso, para que David alcance esta redención, que quizás nosotros no queramos alcanzar en estos momentos, digamos, ¿para qué? Yo ya no quiero, ya no sirve, no quiero, así me quiero quedar, que no me quiero arrepentir, etc. Para eso, David aquí la diferencia a la actitud que nosotros podamos estar tomando es que David aquí ya había empezado una relación nuevamente con Dios. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto, cuando yo esté contigo, básicamente, comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo, versículo 7, y estaré limpio. Es decir, límpiame a fondo, lávame y estaré más blanco que la nieve. Obviamente aquí hace referencia a las maldades como si fueran tierra, como si fueran algo sucio, y al lavamiento a lo que es el perdón de Dios, a esta redención. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría. Y revivirán estos huesos que has abatido. Porque ciertamente, desde que nosotros tal vez cometimos nuestro pecado, desde que nosotros nos alejamos del Señor, hemos sido falsamente felices, hemos sido falsamente alegres.
A veces nos queremos deleitar en nuestro pecado, queremos deleitarnos en nuestra maldad, pero no lo logramos. Porque ciertamente no somos felices y no podemos sonreír muchas veces. O esa sonrisa solo es momentánea o dependen de ciertos factores que o conseguimos o que provocamos. Pero dice la Biblia, dice aquí el versículo 8, el clamor de David, alguien que sí quería esa redención, que sí estaba mal, pero quería nuevamente acercarse al Señor. Lléname de gozo y de alegría, y revivirán esos huesos que has abatido, porque ciertamente ni nos sentimos bien nosotros hasta que alcanzamos al Señor. Y podemos dar testimonios, yo podría darlo, de que ciertamente cuando estuvimos en nuestra maldad, en cosas que tal vez ni queremos que nadie se entere, etcétera, fue hasta que nos arrepentimos, fue hasta que tal vez alguien nos confrontó, hasta que alguien nos dijo que estábamos mal, obviamente alguien enviado por el Señor, o que el Señor nos hizo comprender que estábamos mal. Fue hasta ese momento en el cual y nosotros nos arrepentimos, buscamos una comunión con el Señor, que nuestros huesos, o bueno, nuestras fuerzas incluso fueron reavivadas. Fue ese momento en el que incluso tuvimos gozo, que es decir, una gran dicha, una gran satisfacción y alegría. El gozo es felicidad, pero es algo duradero, no una felicidad momentánea. La felicidad y la alegría no son lo mismo. Pero lléname de gozo, dice el versículo, y de alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. Y algo muy importante dice, no que han abatido los demás, no que han abatido mi desobediencia, no, que tú has abatido, porque ciertamente muchas cosas que nosotros pasamos, aquí hay que tener cuidado. El Señor las permite o sí las puede mandar hacia nuestras vidas a manera de disciplina, a manera de que nosotros entendamos, de que seamos incluso, pues sí, corregidos por nuestra maldad. Llena de gozo y de alegría, lléname de gozo y de alegría y revivirán estos huesos que has abatido. Versículo 9. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra mis maldades. Este versículo 9 es clave, porque dice, no te fijes ya en mis pecados, ya, perdóname Dios. Aquí vemos el ruego, no vemos una profundidad teológica, vemos tal cual algo sistemática ni nada doctrinal, no. Vemos la súplica de David, esa tristeza, esa aflicción cuando dice, no te fijes ya en mis pecados, ya por favor, no veas mi maldad, más bien borra todas mis transgresiones, borra todas mis maldades. Ya no te fijes en ya no te fijes en lo que hago, más bien hazme diferente, cámbiame, borra mis maldades, borra lo que me hace ser malo. Y eso, ok, ya terminando esa cita, es lo que nosotros tenemos que buscar, que nuestros pecados sean perdonados. Ok, tal vez ya nos encontramos en una situación, tal vez ya nos encontramos en esta situación en la cual por alguna un motivo, causa, motivo, razón o circunstancia, etcétera, nos alejamos del Señor. Sufrimos las consecuencias y muy duras, o las estamos sufriendo. Y sabemos que eso no hubiese pasado si el Señor hubiese estado con nosotros, o mejor dicho, si nosotros no nos hubiésemos apartado del Señor. Ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora qué pasa, ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en esos momentos? En esos momentos nos entregamos al pecado. Nos decimos, ya me quedé así, yo no voy a cambiar. No, lo que toca y lo que debemos de hacer es ciertamente buscar a Dios, reconocer primeramente nuestra culpa, sí, clamarle, decirle, perdóname por mis pecados, ¿no? Eh, Perdóname por mis rebeliones, ¿no? Podemos suplicarle por perdón, Dios perdóname por lo que he hecho, ciertamente, y después reconocer, como lo hizo David, en este orden, reconocer su culpa diciendo qué es lo que había hecho, y posteriormente suplicar redención. Podemos pedir perdón de Dios, tal vez no en esta manera, no es algo sistemático, no, o secuencial, pero ciertamente eso es algo que debemos de hacer, debemos de pedir perdón por nuestros pecados, y no solo perdón Dios porque te fallé, perdona mi fallo, no, es decir, reconocer que hemos fallado, reconocer también que hemos hecho mal, no es solo perdóname ya. Reconozco que hice mal al alejarme de ti, reconozco que hice mal al tomar esta u otras decisiones, reconozco que incluso las consecuencias son responsabilidad mía y tú las permitiste a causa de mi desobediencia. Pero te suplico que me perdones, te suplico que me redimas, te suplico que me cambies, que me transformes, que me hagas ser diferente. Eso es lo que debemos de hacer si nos encontramos en una situación similar. Y bueno, yo les invito a todos los que apenas van empezando esto, que pudieran tal vez detectar que están en esta situación, que lean todo este Salmo 51 y también segunda de Samuel, capítulo 12.
y vean si realmente conviene, que se hagan un autoanálisis, que busquen a Dios en todo momento, que no sean necios, busquen a Dios. Y si ya están en esa situación, busquen la redención del Señor, que el Señor los pueda redimir, porque el Señor puede. Pero también nosotros, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que sí, seguimos siendo hijos de Dios, pero tal vez estamos disciplinados, tal vez estamos en un estado en el cual no vamos a salir o hasta que dejemos nuestra maldad o hasta que nos arrepintamos y estamos sufriendo las consecuencias. Entonces busquemos de Dios. Vamos a hacer una oración final. Padre, gracias te doy en esta hora por este mensaje tan fuerte que yo veo en tu palabra, no en mis palabras. Te pido, Dios, que tú me hagas reflexionar, que tú me hagas cambiar, que me ayudes a alejarme de lo malo, que me ayudes a cambiar tal vez mi comportamiento, Padre, con aquellos que me rodean. Ayúdame a demostrar que soy hijo tuyo. Ayúdame, Padre, a seguirte. Ayúdame, Padre, a seguir a tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, Dios, y ayúdame porque ciertamente necesito de tu ayuda aún para servirte. Yo no puedo hacerlo porque soy pecador. Yo no puedo hacerlo porque soy malo, pero te pido que tú me redimas, que tú me restituyas, que tú me perdones, que perdones mis pecados y me lleves a ser como era antes. Que me limpies, que puedas restaurarme. Sí que tal vez quede con algún recuerdo, que sí tal vez quede con alguna consecuencia, pero la acepto, Dios, o ayúdanos a aceptarla con tal de tener tu perdón, con tal de que tú nos redimas. Perdona nuestros pecados, Dios, perdona nuestras transgresiones, perdónanos, Padre, por haberte fallado. Perdóname, Dios, perdónanos, Padre, por haber ido en contra de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos perdones, que limpies nuestros pecados, que los hagas, que nos, Padre, nos limpies y seamos más blancos como la nieve, que no te acuerdes de nuestra maldad. Por el contrario, borra nuestra maldad y borra nuestras rebeliones. Transfórmanos, que ya no seamos así. No solo nos perdones, sino también ayuda, Padre, propicia, mejor dicho, que nosotros, o haz que nosotros cambiemos. Cámbianos, porque tú eres el único que nos puede cambiar y solamente dependemos de ti. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues eh, es una reflexión que yo tenía guardada, que no tiene mucho que llegue a dar, pero sinceramente se las comparto porque siento que a veces lo que es el pecado nos puede llevar a tomar decisiones que posteriormente no aguantamos o son insoportables lo que son las consecuencias. Y lejos de vivir con ellas o de aprender a vivir con ellas, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y de ser posible nos restituya, nos redima y no solamente con el perdón con el perdón de nuestros pecados, no, sino que nos acerque nuevamente a Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un gusto. Ese es su canal Buscando la Verdad en las Sagradas Escrituras. Buenas noches. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, Señor.